el fino, la presión, la vibración y la propiocepción. La propiocepción es característico de nuestros órganos sentidosos de entender cuál es la ubicación que puede poseer nuestro cuerpo o ciertos músculos o ciertos tendones, mientras que la vía espinotalámica anterolateral va a llevar esos movimientos gruesos mayormente. Entonces, los cordones posteriores y la vía espinotalámica anterolateral se va a relacionar en que su primera neurona va a estar ubicada en el ganglio de la raíz dorsal y su tercera neurona va a estar ubicada precisamente en el tálamo. Sin embargo, se diferencia en que el cordón posterior, su segunda motoneurona va a estar ubicada en el bulbo cuneiforme o gracili, mientras que de la vía espinotalámica anterolateral va a estar ubicada justo en el asta dorsal. Ahora, acá un poco más nuestro tema y cuál es la vía comprometida en los síndromes medulares del asta anterior. Nosotros vamos a encontrar que la vía comprometida va a ser la vía piramidal. La vía piramidal es aquella flexión donde nosotros vamos a poder realizar esos movimientos voluntarios, ya sea caminar, agarrar algo o no, y precisamente se ubica en la corteza motora, precisamente en el área 4 del área de Broca. Y nosotros vamos a tener aquí a dos neuronas, la motoneurona 1 y la motoneurona 2. En el caso de la motoneurona 1, ella va a ser encargada de inhibir ciertos procesos de la motoneurona 2, mientras que la motoneurona 2 va a tener el alfa y el gamma. Y ellas van a ser las encargadas de la respuesta que podemos tener al nosotros querer coger algo o querer patear algo, mientras que la motoneurona 1 va a ser la encargada de inhibir este procedimiento para que no haya una respuesta exagerada. Y nosotros visualizamos en este gráfico que precisamente la semana original, la primera motoneurona el área está saliendo del soma y precisamente se van a dirigir y van a pasar por el brazo posterior de la cápsula interna, luego van a pasar por la base del pedúnculo mesocefálico y seguidamente en la región de las pirámides ellas se van a cruzar y van a pasar por el lado contrario. Esto va a generar que cuando haya una afección del lado izquierdo, la principal zona afectada sería del lado derecho, porque se están cruzando un 80%. Y en las vías comprometidas del asta medular anterior, nosotros vamos a tener una afección en la segunda motoneurona. Y esta segunda motoneurona va a poner que hay una respuesta exagerada de nuestro cuerpo, ya sea por hiperreflexia, porque no va a haber una respuesta adecuada. Seguidamente le doy paso a mis compañeros para que puedan abordar un poco. Entonces, anterior, pasar anterior. Vamos a hacer una. Fíjense que ese dibujo del medio. Ahí está. Un corte de médula. Un corte horizontal, ¿cierto? Transversal. Ahí enséñenme la cisura anterior de la médula. Yo. A ver, con el puntero. Ajá, muy bien. Fíjense, hay una separación. Ahora, el surco posterior de la médula. En cuanto dibujo, si quieres. En el de abajo de esquina de abajo. El surco. Fíjense la diferencia, jóvenes. Ahí hay dos cordones, ¿no es cierto? Sí. Dos cordones posteriores y lo que lo divide es el surco, pero prácticamente están pegaditos. En cambio, en adelante, los cordones están separaditos por una cisura. Muy bien, ahora, a ver, ¿quién me muestra ahí después del grupo? ¿Quién me muestra el surco anterolateral? Por donde están saliendo las raíces anteriores. El surco anterolateral. Donde están saliendo las raíces anteriores. A ver. Esa, muy bien. Esa, muy bien. Ahí, por ese surco, ¿cómo se llama el surco? Ya, ahora muéstrenos el surco posterolateral por donde está ese. Miren, ahí están saliendo y ahí están entrando. ¿Qué están entrando? Las neuronas sensitivas. Los axones. Los axones, ¿cierto? Los axones.
ganglio sensitivo. Entonces está revisando eso. Ya, pero eso era un recuerdo, nada más un recuerdo para que ustedes sepan. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre el tipo de alteraciones. Para empezar, nosotros estamos hablando del síndrome de astas anteriores, el cual pues quiere decir de que hay pues una lesión en lo que es la médula espinal. Específicamente pues esta lesión va a afectar a lo que son las motoneuronas, que pues se encuentran en el asta ventral. Ahora, para entender más o menos la sintomatología que va a presentar este paciente, lo primero que tenemos que entender es pues qué hacen estas motoneuronas. Primero tenemos pues a la motoneurona alfa, la cual se va a encargar de inervar a lo que son las fibras extrafusales. Esta descarga, por así decirlo, lo que va a determinar va a ser la contracción del músculo esquelético, ya sea pues en un movimiento voluntario o reflejo. Esta también es llamado la vía común final, ya que aquí pues como que por así decirlo llegan las señales de lo que son la corteza motora ya procesadas, en donde participan pues el cerebelo, los ganglios basales, todo lo que hemos visto pues. Por otro lado tenemos a lo que son también la motoneurona gamma. Esta motoneurona gamma va a inervar a lo que son las fibras intrafusales, las cuales pues van a inervar a lo que es el uso y también van a regular lo que es la sensibilización. Esto de acá lo que va a permitir es de que el uso pueda mandar señales de lo que son cambios en la longitud del músculo, incluso cuando este pues está contraído. Además también va a permitir lo que sería pues que el uso pues esté mandando información también sobre la postura y sobre la posición pues de las extremidades en el espacio. Ahora, en este caso pues de síndrome de astas anteriores, se van a ver afectadas estas motoneuronas. Tenemos que tener en claro de que pues obviamente este va a ser una alteración de tipo únicamente motor. Además de ello, por ejemplo, si se altera o si se destruye, por así decirlo, la motoneurona alfa, esta va a ocasionar pues de que el músculo llegue a perder su capacidad de contraerse, por así decirlo, por lo que va a disminuir lo que es el tono basal y con ella también va a disminuir o, mejor dicho, generar hipotonía. Además también debemos recordar de que pues, el arco reflejo depende de la integridad de la motoneurona alfa, por lo que como esta se ve destruida, entonces se va a generar la pérdida de esta respuesta refleja y con ello pues se va a generar también la arreflexia o hipotonía, o hiporreflexia. Ahora, si se llegase a lesionar, si la lesión llegase a extenderse hasta la motoneurona gamma, mejor dicho, entonces lo que se va a producir es una alteración en la regulación del tono postural, en donde pues este uso muscular va a quedar flojo, por así decirlo, y ya lo va a enviar la información que debe pues sobre la longitud y sobre la tensión muscular, y eso pues va a exacerbar, por así decirlo, la hipotonía y también la inestabilidad. Por otro lado, debemos recordar de que en este tipo de síndrome o de alteración, mejor dicho, no se van a ver afectadas lo que son las vías sensitivas. Si bien se ven afectadas, como lo vemos, el asta anterior, el asta posterior pues va a permanecer intacta.
Entonces, para ello debemos recordar también de que el asta posterior o asta dorsal, pues, ¿cómo entran los estímulos? Los estímulos van a entrar a la primera neurona sensitiva, la cual va a ser el ganglio de la raíz dorsal y posteriormente se van a dirigir hacia las raíces dorsales, pues, para hacer sinapsis con la segunda neurona sensitiva dependiendo del tipo de estímulo. Por ejemplo, si el estímulo se trata de tacto, presión o propriocepción, esta va a ser la vía del cordón posterior y su segunda neurona sensitiva, va a ser, se va a ubicar, mejor dicho, en el bulbo raquídeo, específicamente en los núcleos cuneiformes y grácil. Por otro lado, si se trata pues de estímulos de temperatura o dolor o la vía termoangésica, como se dice también, esta va a ser la vía espinotalámica anterolateral, la cual pues va a tener, por así decirlo, su segunda neurona sensitiva, entonces sería la raíz, el asta dorsal. Ahora, a manera pues de resumen de lo que he hablado, tenemos de que pues este síndrome de astas anteriores lo que va a ocasionar van a ser síntomas como la hipotonía, la hiporreflexia, y esto es debido a que se va a afectar pues lo que es la segunda neurona motora. Además, pese a que no se pueda mover el músculo, debido a lo que ya les mencioné, pues el paciente sí va a poder moverlo, o mejor dicho, sí va a poder tener sensaciones. Por otro lado, como ejemplo, se podría dar esto de la poliomielitis, en donde pues, este virus del polio pues, va a afectar, por no decir comerse, a lo que serían estas motoneuronas. Además, como otro ejemplo, pues se mencionó en el caso clínico, que es la esclerosis lateral amiotrófica, en donde pues sí se va a dar una combinación de lo que es la lesión de la segunda neurona motora, que con la primera, que ya lo va a explicar mi compañero más adelante. Ahora mi compañera le va a explicar más. A ver, señálame con el buterito, ¿dónde está el soma de el soma de la célula grasa. Muy bien. Ahí va a ser el sinapsis y el cuneiforme. Eso creo que lo van a desarrollar más adelante, ¿no? Entonces, en esa figura ahí de la vía sensitiva principal, en el lado izquierdo está el tacto fino y propiocepción, ¿cierto? Y en el lado derecho, dolor y temperatura. Y ¿dónde está la célula? ¿Dónde están las sinapsis ahí en la célula? ¿Dónde se forman? Y antes de eso, La segunda esa es la primera, muy bien. Esa es la primera y la segunda está en un núcleo que es el núcleo gelatinoso.
viene como que viene a aparecer, ¿no? Sus límites, mejor dicho, vendrían a ser debajo del bulbo y por debajo de la primera vértebra lumbar, la L1. Por eso se dice que es de L1 a L2. ¿Cómo termina? Y termina en lo que es la cola del caballo, con las raíces. No, pero la médula, ¿dónde termina? En la L1 y en la L2. Y eso, esas, termina en puntita, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama eso? Fondo médula, ahí te pero el resto ya como te dices. Y después continúa con lo que es la cola del caballo. La caudequina. Bueno, entonces seguimos viendo en la imagen de aquí. Vamos a poder ver según la ley de Bernoulli, como nosotros recordamos que todo lo que asciende va a ser aferente, por lo tanto sensitivo, y lo que desciende va a ser eferente y por lo tanto va a ser motor. Entonces tenemos aquí la vía motora de color rojo y la vía sensitiva de color azul. Veamos que esta vía motora vamos a tener los tractos piramidales, donde vamos a poder ver aquí en este como que dibujito rojito y los tractos extrapiramidales. Veamos también que tenemos el lado sensitivo, donde vamos a poder ver en el cordón posterior que está dividido, porque acá tenemos dos cordones posteriores, y podemos ver que tenemos acá los fascículos Grassi y Luneiforme. Veamos también que tenemos en la parte de aquí el espino cerebeloso, y posteriormente hablemos en sí lo que vendría a ser de la sustancia gris, que como nosotros sabemos, aquí tenemos lo que son las astas anteriores y las astas posteriores o dorsales, y aquí las astas anteriores o ventrales. Vamos a ver primero la vía del cordón posterior. En la vía del cordón posterior todo inicia porque sus axones van a contribuir a que se forme el cordón posterior, que va a ingresar la vía sensitiva, como bien nosotros sabemos, por las astas dorsales o posteriores. Ingresan por aquí y se van hasta el nivel del bulbo, ascendiendo para hacer sinapsis con la segunda neurona sensitiva. Y que vamos a ver que acá tenemos la vía de la tacto-presión, que es la propiocepción. Y vamos a poder nosotros ver que acá también tenemos los núcleos cuneiforme y Grassi y cuneiforme. Y bueno, de aquí, haciendo sinapsis con lo que es la segunda neurona sensitiva, va a subir, pero ya no como cordón, sino que aquí se va a llamar menisco medial, hacia lo que vendría a ser el tálamo, que encontramos acá en la tercera neurona sensitiva, y bueno, tiene sus proyecciones hacia lo que vendría a ser la corteza sensitiva en el giro postcentral. Por otro lado, tenemos aquí la vía espinotalámica anterolateral, que su decusación básicamente va a estar aquí al nivel de la médula. Aquí se va a ver la decusación al nivel del bulbo, pero aquí es más directo. Inicia por lo que es ingresando por las astas dorsales, viene por aquí a hacer su decusación contralateral en las astas ventrales. Entonces aquí va a ir formando lo que es el cordón anterior y el cordón lateral. Por eso es que tiene su nombre de vía espinotalámico anterolateral. Y va a ascender directamente a los que es el tálamo, en donde se va a encontrar la tercera neurona sensitiva, y también va a tener sus proyecciones hacia la corteza sensitiva en el giro postcentral. Veamos en la parte de aquí, puse aquí un ejemplo que cómo se podría ver que es la exploración del sentido de la posición o la badiestesia, que quiere decir que nosotros en nuestro paciente
como que le flexionamos, primero que el paciente esté viendo de lo que le estamos haciendo, le flexionamos el dedo hacia abajo y hacia arriba. Y posteriormente le pedimos que cierre los ojos. Y nuevamente le flexionamos hacia abajo y hacia arriba. Y bueno, el paciente dirá en qué posición está su dedo, porque esta vía se encarga justamente de la propiocepción y del tacto-presión. Y vamos a poder ver también la vía corticoespinal, que nace en la quinta capa de la corteza, en donde se van a encontrar las células de Bell's, y van a descender por el brazo posterior de la cápsula interna, llegando así al mesencéfalo, a la protuberancia, y a nivel del bulbo también va a haber su decusación, que el 90% va a estar decusando contralateral y el 10% va a seguir con su camino. Y bueno, veamos en sí lo que es nuestro síndrome medular, comprendiendo toda esta información. El síndrome medular, teniendo acá una información más amplia, va a ser causado la mayoría de veces por los infartos o las compresiones en las arterias espinal anterior, que como bien sabemos es rama de la arteria radicular magna o la arteria de Adam-Kiewicz, no sé si lo estoy pronunciando bien. Y bueno, mayormente esa es una de las causas, como también las hernias discales por compresión medular y la radiomielopatía y la mielopatía por radioterapia. Veamos las vías afectadas. Tenemos acá, como bien mis compañeros me habían dicho, la vía piramidal y el tracto espinotalámico. Vemos también que va a haber la pérdida de la sensación de dolor y temperatura bilateral, que vamos a tener acá lo que es una pararesia. Cuando es débil, es debilidad nada más. Paraparesia, sí. Cuando es ya, cuando no mueve nada, ya es parapléjico. Sí, claro. Sí. Y podemos ver que también vamos a tener lo que es el síndrome piramidal. En esta imagen de aquí vemos que de color amarillo se va a ver el déficit motor del patrón piramidal, y en estos como que puntitos rojos se va a ver lo que vendría a ser la alteración de la sensibilidad térmica y analgésica. A ver, el dibujo de abajo está bueno, fíjese, el dibujo de abajo, eso nos está indicando la irrigación de la médula. Sí. Entonces, a ver, denle una repasadita a lo que dijo sobre esta irrigación. La arteria espinal anterior, que es la encargada de irrigar ello, va a nacer de lo que es la arteria radicular magna o la arteria de Adam-Kiewicz. Pero ya los nombres propios ya no se exigen, ¿eh? Pero por si acaso se leen, bueno, ese es su nombre propio, ¿no? Antiguamente sí era exigían que lo pusieran igualito, si es con Q, si es con K, si no, con K. Pero ya no se les da. Pero bueno, es arteria radicular magna, más fácil. Muy bien, vamos a preguntar a ver, díganme. ¿Cómo sabría usted y cómo se verían las arterias? Ahí estamos viendo la arteria espinal anterior, pero ¿y la espinal posterior? Hay dos, perfecto. Esa es la atrás nosotros conocemos porque hay dos. Y esta es una, es adelante. Muy bien, a ver qué le contamos Mesa. A ver, la comisura, a ver, señale con el punterito la comisura gris anterior. A ver, con el punterito. O alguien que quiera señalar ahí. La comisura gris. O pase el dibujo anterior. Ahí se ve mejor.
A ver, ¿quién quiere acá? Esa parte de la Pero, ¿sabe por qué? Como hay el dibujo, se aprovecha. Eso. Pero ¿qué es más? Ya, esa es la comisura gris posterior que he señalado, ¿no? Y la anterior, esa. Y la comisura blanca posterior, ¿dónde está? No hay. La posterior no hay, ¿eh? Por si acaso, no hay, porque no hay espacio. La blanca sí. Y eso en el futuro podría ser porque ahí también hay lesiones, entonces ahí hay enfermedades por lesiones de la comisura. Esa zona de la comisura gris es zona de interneuronas, que se pasan de uno a otro lado, como que qué pasa en un lado y qué pasa en el otro lado. Muy bien. Preguntas, falta todavía. Seguimos. Ok, ahora tenemos el correlato neurofisiológico de la lesión. Como sabemos, pues tenemos el sistema motor que va a estar influenciado en todo este caso, y pues sabemos que este se va a encargar de acerca de los movimientos voluntarios y también acerca pues del tono muscular, específicamente regularlo. Es decir, con esto me refiero a la tensión que hay en los músculos, tanto cuando te estás ejercitando como cuando estás relajado. Ahora, también tenemos esta se va a encargar de acerca del arco reflejo. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando tu músculo reacciona ante un estímulo. Un ejemplo de esto podría ser cuando tú te pinchas con una aguja y por lo tanto tu vía piramidal va a reaccionar. Entonces, si nos percatamos acá, pues tenemos el sistema motor y acá tenemos una muestra histológica que nos va a mostrar sobre el asta anterior, el asta motor anterior. Pues vamos a tener pues la sustancia gris y la sustancia blanca, y como sabemos nosotros, en la sustancia gris vamos a encontrar el soma, que vendría a ser el cuerpo de la neurona. Si nosotros nos percatamos en estas pequeñas estructuras, vamos a identificar a los somas, que es el cuerpo de las neuronas. Ahora, y mientras que en la sustancia blanca vamos a encontrar los axones de estas neuronas que se van a seguir su trayecto, pues, ¿no? Como un ejemplo vendría a ser este axón de acá, y acá también se pueden observar, y así sucesivamente, pues, ¿no? Entonces tenemos la vía córtico-espinal, la cual está regulando el movimiento voluntario. Ahora, nosotros debemos saber que el movimiento voluntario solamente se da en el músculo esquelético. Con esto me refiero a que no se puede dar en otro músculo, como ustedes podrían preguntarse por qué no se da en el isquio. Este está regulado por el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, un claro ejemplo sería que nosotros no podemos controlar nuestro intestino. Entonces, sigamos este trayecto, pues, ¿no? Esta vía va a bajar por la neurona radiada, seguida por el pedúnculo y luego llegar por la protuberancia y llegar pues al bulbo raquídeo. Ahora, recordemos que esto va a ser acerca en el área 4 de Bowman, que debería ser la corteza motora primaria. Y pues como ya lo mencionaron, esto va a impulsar 80-90% al lado contrario, y así hasta seguir su trayecto y llegar a la médula espinal, específicamente en el área, en la corteza anterior motora, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. ¿Cuál es el esquema del arco reflejo? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de cuando nosotros ponemos la mano en una vena. ¿Qué es lo que va a suceder? Acá va a llegar un estímulo pues a través de la primera neurona motora, que va a bajar y va a llegar este estímulo hacia la segunda neurona motora, ¿no? Entonces esta llega y por lo tanto la persona va a tener que quitar su mano inmediatamente. Igual también cuando hacemos ejercicios. Ahora, recordemos que vamos a tener dos tipos de las neuronas motoras inferiores. Que vamos a tener pues la motoneurona alfa y la motoneurona gamma. La alfa se va a encargar acerca de los movimientos voluntarios porque estarían inervando los musculares extrafusales, mientras que la motoneurona gamma está inervando los musculares intrafusales. ¿A qué me refiero con esto? Esto va a controlar pues tanto los movimientos, pero va a estar encargado de lo sensitivo, o sea, tanto del dolor, picazón y entre otras cosas, hasta la costilla. Entonces, teniendo ya todo claro esto, vamos a lo siguiente. Tenemos las manifestaciones clínicas de esta lesión y vamos a tener tres famosos casos.
Acá tenemos un cuadro analítico acerca del síndrome de motoneurona superior, cuáles son las patologías que están sucediendo acá. Pues tenemos el famoso reflejo de Babinski, que acá va a dar positivo, que nos referimos cuando el pie pues, va a hacer un movimiento hacia la parte superior, que lo correcto sería que se contraiga, pues, ¿no? para la parte interna. Entonces tenemos acá el síndrome de motoneurona inferior, pues vamos a tener las características que se va a presentar sobre debilidad por parálisis flácida, reflejos osteotendinosos disminuidos o ausentes, hiporreflexia o reflejo de Babinski negativo. También tenemos una atrofia marcada y pueden haber fasciculaciones, afección de músculos individuales. Ok, ¿cuál es el primer patología que tenemos acerca de esta zona? Tenemos el famoso esclerosis lateral amiotrófica, que es conocido como el ELA, y yo sé que muchos de nosotros ya conocemos a este famoso científico británico, el famoso Stephen Hawking, que pues, a sus 21 años fue detectado con esta enfermedad y pues, los médicos le diagnosticaron que solamente iba a permanecer vivo 5 años, pero sin embargo él permaneció más de 2 décadas vivo, pues, ¿no? Incluso terminó acá, y eso sería pues ya una etapa mucho más avanzada de esta patología o de este síndrome que se podría decir. Pues, ¿no? Acá justo nos menciona, tenemos una breve descripción, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva de la neurona motora superior más la neurona motora inferior, ya que están involucradas ambas. Tanto la persona no va a poder realizar sus movimientos voluntarios ni tampoco va a tener la sensación de dolor en todo su miembro inferior, ¿no? El miembro inferior como tanto miembro superior. Ahora, ¿cuál es la lesión ubicada en esta enfermedad? Es la corteza motora, vía córtico-espinal, que también es conocida como la vía piramidal, el tallo cerebral y las astas anteriores. Entonces, si nos vamos a lo clínico, nos dice que va a presentar espasticidad, hiperreflexia, Babinski positivo, porque acá está involucrado la motoneurona superior. Entonces, seguimos. Tenemos fasciculaciones atróficas, parálisis progresivas hasta músculos respiratorios. Y una de las causas de muerte puede ser también pues, por una causa de un parálisis respiratorio, o sea que la persona ya no puede respirar. Y un dato clave, no tiene cura, es mortal y algunos fármacos pueden hacer que la persona pueda extender su ciclo de vida. Ahora, tenemos acá en segundo caso que vendría a ser la atrofia muscular espinal, que es conocido como el ANI. Pues por lo general tenemos el normal, que vendría a ser las neuronas que llevan a irrigar a los músculos, pero ¿qué pasa si no llegan a irrigar? Como ya lo había mencionado anteriormente, los músculos se van a atrofiar y pues esto va a llegar a un fallo. Debido a que esto se debe a que la neurona motora inferior necesita la proteína SMN1 para mantener su función y conexiones con el músculo. Al faltar la neurona muscular inferior, degenera, la acción deja de inervar fibras musculares y el músculo pierde estimulación, es decir, que esta se va a atrofiar. Entonces, esto genera hipotonía, debilidad y pérdida de reflejos. Acá tenemos pues, el gen que está alterado. Recordemos que esto es una enfermedad genética que se va a heredar por herencia recesiva. Bueno, y por último tenemos pues el poliomielitis, que es este famoso caso en donde se va también perjudicado todas las posturas, incluso hay personas que se quedan sin poder movilizarse, y como ya lo estábamos mencionando, pues la zona más involucrada y afectada va a ser la zona lumbar, sacro-lumbar, mejor dicho, pues cerca de arriba de los glúteos, más o menos por cerca de la coxis. Entonces, tenemos la causa que va a ser la infección por un virus llamado como poliovirus. ¿Cuál es la neurona afectada? Esta es netamente la neurona motora inferior del asta anterior. Entonces, como clínica tenemos la parálisis flácida aguda, asimetría, hipotonía, areflexia, atrofia muscular, sensibilidad conservada, y un dato clave, esta se previene con una vacuna. Y esto sería todo en el caso de este síndrome. Regrese. Otra más. Otra más. Siga. Ahí fíjese. Este dibujito de acá de la esquina de la derecha
malogra todito el asa anterior de arriba abajo, ¿cierto? Se malogra por sectores, por metámeras. Y entonces solamente se va a ver afectada la metámera que ha sido afectada su asa anterior. Por ejemplo, asa anterior C5, C6, C7, T1, ¿qué afectaría? El plexo braquial. Plexo braquial. Entonces, estaría, si yo le pongo agujitas acá, estamos hablando de una lesión de asa anterior que afecta a C4, C5, C6, C7, C8, T1. O sea, lo que han dicho que es sobre eso. Y yo le pongo acá, le hago con alfileres. ¿Siente o no siente? Sí, siente, claro, porque no está afectada la asa posterior. La asa anterior está bien, pero la asa posterior está bien. Pero a medio le digo, haga puño, no puede, ¿cierto? Y lo demás es miembros inferiores, ¿qué pasa? ¿Ah? Normal. Entonces, esto es metamérico, el problema es metamérico y en ese sector no va a haber ahora, si la lesión no es total, si no es parcial, sería monoparesia. Así se llamaría, monoparesia. Rómpeme la mano, le dice, así que dando la mano, haga fuerza. Y él no, por más fuerza que tú le ves que está haciendo, no lo sientes acá. Y otra es que el reflejo de esta zona, o sea, hazle reflejo acá al codo para que haga así. No hay reflejos. No hay reflejos.